crítica. En esta oportunidad estaré haciendo la revisión de la última entrega de Rambo, ¿sí? La del mítico personaje encarnado por Sylvester Stallone. Eh, Esta entrega se llama Rambo Last Blood. Voy a ir directamente al hueso y les voy a compartir mi calificación antes de comenzar a desgranar esta nueva entrega. Y mi calificación son 4 mirillas sobre 5. ¿Sí? Eh, bueno, lo que quería comentarles antes de arrancar es que si bien tal vez les resulte algo obvio, pero en más de una oportunidad, eh, digamos, más de una oportunidad me ha demostrado que esto no es así. Eh, Last Blood le diría que debe ser vista exclusivamente por fanáticos de la saga. Ya estamos hablando de la quinta entrega de esta mítica saga, ¿sí? Pero bueno, algún trasnochado quizás quiera ver una película y elija Last Blood al azar. No se la recomendaría en ese contexto porque necesitas tener el background de las cuatro anteriores para conocer al personaje. Si bien la gente, digamos que sí, el género de acción, Rambo es una fija, ¿sí? Es uno de los personajes más importantes dentro de la historia del cine. Pero bueno, no me sorprendería que alguno escoja Last Blood para empezar a conocer al personaje. Así que no les recomiendo que elijan en este caso esta entrega, ¿sí? No porque no sea buena, sino porque es el cierre a tantos años en donde Stallone nos estuvo regalando este personaje, ¿sí? Eh, por eso digo, quizás es una obviedad para muchos, porque estarán diciendo, bueno, pero es obvio lo que estás diciendo, que es obvio que es para fanáticos, pero bueno, siempre hay alguna excepción a la regla, ¿sí? Ahora, eh, obviamente que para quien la vea, le voy a recomendar mínimamente haber visto las cuatro anteriores, ese es el requisito indispensable. Y nada, para todo fanático creo que la cinta no los va a decepcionar. eh, y Stallone le logra dar un más que correcto cierre a, a esta saga. Se supone que es un cierre. Yo quisiera así creerlo. Pero bueno, lo que quisiera eh, hacer antes de arrancar de lleno con Last Blood, que era algo que quería hacer de manera escrita y publicarlo en las redes, pero bueno, por cuestiones de tiempo las voy a incluir como parte de este podcast, así que si quieren evitar la parte introductoria quizás se salteen un par de minutos, pero ya que se trataría en teoría de la última entrega de este personaje, ¿sí? De esta saga, me gustaría hacer un recorrido por lo que fueron las entregas anteriores, ¿sí? Como una especie de homenaje a este personaje fabuloso que es Rambo, ¿no? John Rambo. Em, Nada, más de uno de ustedes sabrá que el personaje sale del libro llamado como la primera película, First Blood, eh, Primera Sangre, ¿sí? Que fue escrita por el profesor universitario David Morrell en 1972. Allí el personaje de Rambo muere al final del libro, cosa que finalmente en la película decidieron no hacer ya que consideraban que el personaje podría llegar a redituarlos o el personaje podría llegar a ser explotado o explorado en una mayor profundidad. Es aquí donde, bueno, tenemos, después de varios años, esto yo no sé si muchos lo saben, pero antes de que First Blood sea concebida, eh, tardaron muchos años hasta que este proyecto se llevó a cabo. No sabría decirles exactamente la cantidad, pero fueron bastantes. Hasta que dieron con Stallone y obviamente a la luz de los hechos fue un éxito terrible al punto tal de convertirse
en un gran ícono del cine de acción, ¿no? Sino el mayor exponente del cine de acción. Bueno, en First Blood nosotros vemos, la verdad que es, digamos, desde todo punto de vista, como es la semilla que genera todo esto y es eh, nace el punto inicial de la saga. eh, es realmente espectacular, obviamente. Ahora no me voy a poner a hacer la reseña de la primera película de Rambo, ¿no? Pero eh, está bueno porque hay que ponerla en contexto, ¿sí? De lo que sucedía por aquellos años. Como saben, John Rambo es un veterano de guerra de Vietnam, ¿sí? Él vuelve a su país y vuelve como todo veterano por la puerta de atrás, por la ventana, ¿sí? En donde, bueno, ahí nos muestran un poco la realidad de esa época, en donde los soldados que volvían de Vietnam eran, bueno, obviamente fue el mayor fracaso bélico de la historia de Estados Unidos, ¿sí? Eh, pero bueno, los soldados eran mal vistos y mal recibidos, ¿sí? Eran discriminados, les costaba mucho conseguir trabajo, o sea, además del infierno que vivieron yendo a Vietnam y todo el trastorno que eso ocasionaba en ellos, el volver a su país y no ser reconocido, no solo que no son reconocidos, sino que fueron discriminados, ¿sí? Y como les decía, mal vistos, digamos, todos tenían la concepción de ellos como que eran unos locos que, que en pos de ganar una guerra mataron chicos y mujeres, en fin. Así que es aquí donde tenemos a Rambo como representación de todo eso, ¿sí? Que llega al pueblo, él llega con su bolsito, su campera del ejército, y bueno, y da con un sheriff, ¿no? Que es quien le dice, bueno, que a dónde quería ir, que lo acercaba, bla, 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 es donde comienza todo, ¿no? Lo lleva a la comisaría y le hace la vida imposible, lo torturan, bueno, él logra escapar y después se desata el infierno dentro de ese pueblo que todos, que todos vimos, ¿no? Así que digamos, eso es la primera entrega de Rambo, nos quedamos con eso. Es el veterano de guerra que vuelve de la guerra, se reencuentra con su país y ve cómo le dan la espalda. No solo que le dan la espalda, sino que lo torturan, le hacen la vida imposible. Esa película es excepcional y bueno, como decíamos, o como decía en realidad, al final no coincide con el libro porque bueno, Rambo en la película obviamente no muere, ¿sí? Em, Después pasamos a Rambo 2 en 1985, Rambo First Blood Part 2. Y bueno, esta película sí que generó bastante polvareda en Estados Unidos, ya que trajo o sacó a la luz otro tema que el ejército de Estados Unidos y el mismo país, el mismo gobierno, quería cubrir, ¿sí? O encubrir. La película pone de manifiesto, pone debajo de la lupa el tema de los prisioneros de guerra en Vietnam, ¿sí? Que no eran reconocidos. Es decir, ellos volvieron fracasando de la guerra, pero han quedado, o sea, habían quedado prisioneros de guerra, que siempre dijeron como que no había quedado nadie, o sea, eran los que volvieron y los que murieron, pero no había quedado gente prisionera. Sin embargo, había mil y pico de casos que no se sabía que habían ocurrido, ¿sí? Entonces, a fin, digamos, o sea, la película te muestra eh, o destapa la olla que fue este tema, ¿no? Que tuvo gran repercusión en Estados Unidos. Ahora, en lo que es el film, lo que hace es Rambo en la primera termina prisionero, ¿sí? En la segunda uno lo ve ahí en la cárcel, digamos, haciendo un trabajo de convicto. Para lo que llega el coronel, el queridísimo coronel Trauman, ¿sí? Que le ofrece un trato, digamos, como intermediario dentro, perdón, eh,
con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Lo que le piden simplemente es que vuelva a Vietnam, lo cual no es un dato menor para él, o sea, volver a revivir todas esas sensaciones, pero digamos, cuando le hacen la propuesta a Rambo es para, bueno, para ver si hay sobrevivientes, qué sé yo. Entonces, Rambo va con la idea de rescatarlos, ¿no? Ahora, cuando llega al búnker, se encuentra con que el jefe de la operación o de la misión solo quiere que él saque fotos. O sea, imagínense a Rambo solamente para ser un soldado, una máquina de matar, una máquina de guerra, solamente para que saque fotos y las traiga como este, prueba de que hay prisioneros de guerra. O sea, obviamente la pregunta es, ¿pero qué? Si hay prisioneros, ¿qué hago? ¿Los dejo ahí? En teoría lo que le decía era que bueno, que vaya, que encuentre las pruebas, porque es algo que la gente quería, bla, bla, bla. En realidad lo mandó para sacarse el problema encima, para decir que ellos fueron a ver si había prisioneros. La idea era que no se encuentren con ninguno, obviamente que pasa lo contrario. Y era toda una excusa eso de que después mandaban a un grupo para rescatarlos. Obviamente Rambo se da cuenta de todo esto y bueno, también se arma todo un tema, ¿no? Acá tenemos un combo, digamos, un 2 por uno en cuanto a los villanos de turno, ya que no solo tenemos a los vietnamitas, sino que tenemos a los rusos también. O sea, ahí tenemos una linda combinación. En Rambo 2 lo encuentra a Stallone, digamos, en plenitud total, en la cresta de la ola. Y también lo que hace, porque es bastante diferente a lo que es la primera parte, eh, digamos, marca un antes y un después en el cine de acción, ya que un sinfín de películas de acción, que seguro han visto y recontravisto, fueron eco de esta película, digamos. Fueron como una especie de copia, entre comillas, no copia literalmente, sino que tomaron ese formato y lo llevaron a cabo, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos Rambo 3 en 1988. Bueno, acá tenemos a los aliados afganos. Me, me abstengo de después dar alguna opinión de lo que pasó con los afganos, ¿no? Y los enemigos eran los rusos, nuevamente, ¿sí? De hecho, esta cinta, al final, creo que era al final, está dedicada a la valentía del pueblo afgano, ¿sí? Acá tenemos bueno, obviamente, a, a Rambo en tierras afganas. Todo transcurre cuando el coronel Trauman es capturado en una misión, ¿sí? Entonces Rambo se ve obligado a ir en busca del amigo, ese amigo que siempre, además de ser su coronel, siempre fue la única persona en el planeta que lo apoyó y confió en él y que jamás lo dejaría en banda. Entonces, digamos, él se alía a unos rebeldes, a un grupo de resistencia afgana y va en búsqueda de la salvación de Trauman. Luego tenemos 20 años más tarde Rambo, en 2008, ¿sí? Nuevamente Stallone se centra en un conflicto real, que en este caso era entre Birmania, ¿sí? En cómo la guerrilla estaba haciendo estragos en ese lugar. Acá vemos a un Rambo que lleva una vida solitaria en el medio de la jungla en Tailandia, pescando y cazando cobras para luego venderlas. Em, Todo esto cambia cuando un grupo de católicos, de misioneros, le proponen a él como conoce el territorio, que le sirva de guía para llevar alimentos, Biblias y bueno, nada,
ayuda, digamos, suministrar medicina, bueno, alimentos a los refugiados, ¿no? Y ayudar también al grupo de resistencia de Karen, creo que se llamaba, si mal no recuerdo. Obviamente, pese a que Rambo le dijo, lárguense de acá, porque acá si no tienen armas, están al arco. No le hicieron caso, fueron, los capturaron y Rambo tuvo que volver a entrar en acción después de tanto tiempo. Y nada, la película fue tremenda para mí. La verdad que es muy buena. Y como termina que él vuelve, ahí hacíamos como un poco la conexión. Pues si ustedes ven el final de Rambo 2008, hace, digamos, la contrapartida de cómo empieza First Blood. First Blood empieza con él llegando y acá ven que, teniendo en cuenta el tema principal, el Long Road creo que se llama, él viene caminando y, digamos, viene por la ruta, por el camino y se ve que dice en el buzón Rambo, creo que es R Rambo o algo así, eh, y se mete, ¿sí? A donde vuelve a su lugar de origen, ¿sí? A aquel rancho de Arizona. Y vuelve incluso con esa vestimenta con la cual él llegó, digamos, ese camperón verde militar, ¿sí? Y bueno, ahí pareciera todo haber cerrado. Sin embargo, luego de esta introducción, eh, caemos en lo que es Rambo Last Blood, una nueva entrega de Rambo, ¿sí? Que uno podría pensar de que, bueno, que quizá no era necesaria. Creo que ahí hubiese cerrado y nadie diría nada. Pero bueno, siempre Stallone se las ingenia para traernos una nueva edición y la verdad hacerla bien. Acá nada, pasan muchos años. eh, John ya está instalado ahí, en ese rancho, ¿sí? eh, Descansando, se dedica a que en otras películas anteriores lo había dicho, que antes de ir a la guerra y eso, él con el padre y demás criaban caballos, eh, pero bueno, hace una vida pacífica, que en realidad es una especie de fachada porque él, eh, digamos, por dentro siempre tiene ese infierno, ese trastorno que quedó desde su época de soldado, ¿no? De combatiente. Eh, en este caso, repito, la que sería la última entrega, la verdad que la película se ve, si la vemos sin, a ver, no se puede ver sin tener el contexto completo la foto completa de toda la saga. Pero no sería más que una típica peli de venganza, ¿sí? Pero acá le tenés que agregar que se trata de Stallone y Rambo, ¿sí? Si no fuese por eso, creo que no podría justificar la cantidad de cosas que pasan, sobre todo en el acto final, que, que, que digamos son como imágenes bastante grotescas. Pero esto no es así, porque lo tenés que ver desde la ira que tiene Rambo, ¿sí? De todo eso que contuvo durante todo este tiempo. Y yo creo que ningún fanático me va a poder negar que las miradas y los gestos de Rambo son únicos, diría, ¿sí? La película realmente es bastante lineal, podemos decir que es trillada, que cae en lugares comunes, le podemos encontrar cualquier cantidad de cosas, pero, pero es Rambo. Y el que llegó hasta acá y que quiere ver la quinta entrega es porque quiere ver a Rambo, quiere ver a Stallone haciendo de Rambo, aunque sea por una vez más. ¿Sí? Entonces hay que ponerla en contexto. Eh, no solamente la historia de un hombre que busca venganza, porque esto es así, él está viviendo en ese rancho con
su, su sobrina, ¿sí? Y la abuela de esta chica. Lo que yo entiendo es que, capaz me equivoco, pero son como postizos, ¿sí? De corazón. Y ella, bueno, toma un aprecio muy grande por esta chica y la quiere como una hija, ¿sí? La cuidó, la sacó de la custodia de... Va, la sacó de la custodia. En realidad el padre lo abandonó y él quedó como su padre, digamos, ¿no? Ella le dice tío, ¿sí? Em, Después, bueno, em, como les decía, esto lo podemos, digamos, el denominador es la venganza, ¿sí? Eh, pero sirve como disparador para ver a Rambo volviendo a enloquecer como supo enloquecerse en First Blood al final, ¿sí? O sea, ahí podemos hacer como una especie de paralelismo. Simplemente que acá vemos que se dedica a descuartizar cuerpos como si fuesen muñecos, ¿sí? Y creo que es lo que casi cualquier fan de Rambo está buscando. Repito, puede parecer muy grotesco, más que en esta película, toma como a diferencia de todas las demás, eh, tiene un transcurrir un poco más lento, digamos, no va directamente al hueso y a la acción como en casi todas las demás Rambo, sino que acá tiene otra concepción al principio y después termina de explotar en el tercer acto de manera terrible, donde ves a Rambo en estado puro y en donde, además de verlo como en esas imágenes que uno como fanático quiere ver de Rambo, lo tenés que pensar como el tipo que realmente vivió toda su vida un infierno en donde, digamos, una especie de monstruo interior, sí, que siempre tuvo. Eh, pero bueno, eso lo podemos ver ya desde los primeros planos donde él se lo ve tomando muchas pastillas, incluso se lo mostraba como que no dormía en una habitación común y corriente, sino que estaba en él hace como unos túneles debajo de la tierra, ¿sí? Y duerme ahí. O sea, entonces lo que intenta es como dominar esa bestia interior, que bueno, evidentemente siempre lo estuvo atormentando, perdón, y, y quizás, bueno, ahora Rambo ya no tiene el pelo largo, que era una de las cosas que decían los fanáticos, porque tiene el pelo corto, bueno, cosas menores para mí, pero te muestra al final que si en apariencia pudo haber cambiado, pudo haber logrado una vida un poco más tranquila, alejada de todo, él en el fondo sigue siendo aquel, digamos, aquel veterano de guerra, ¿sí? Sus fantasmas, sus demonios del pasado lo siguen perturbando, eh, y bueno, es algo que en lo que Rambo jamás podrá, evidentemente, poder quitarse de encima. Em, pero bueno, una de las cosas que quería comentar y tampoco explayarme mucho es respecto, eh, porque no lo puedo soslayar el tema, respecto a la polémica por el trato a los mexicanos, ¿sí? Honestamente, entiendo que se le pega por ser Rambo, básicamente. Esto es igual algo que ocurrió básicamente y principal y únicamente en Estados Unidos y se entiende que lo usan a Rambo y a Stallone obviamente, como nunca fue muy amigo de la crítica calificada por así decirla. Estados Unidos usa al personaje a Stallone como chivo expiatorio, ¿no? Para lavar sus culpas. Creo que para no dar muchos rodeos, basta con decir que la producción de la peli, digamos, o sea, es decir, la película en sí misma tuvo el visto bueno del propio público, pueblo mexicano, que es el que supuestamente debiese sentirse eh, ofendido o afectado por las cosas que muestra la película. La verdad es que la película muestra una realidad como casi todas las anteriores. Sí, sí, sí.
dejamos de, si sacamos lo que es la ficción, siempre tiene algo de un marco real las películas de Rambo. Y bueno, acá no deja de mostrar la impunidad que tienen los narcos, la corrupción con digamos, la corrupción policial, su relación entre, digamos, narcos y policía, y bueno, cómo se da todo el sistema de trata de blancas, ¿no? Que no es algo que inventó Stallone y dijo, ah, los mexicanos son así y demás. Aparte te lo muestran en un contexto en donde, como decían algunos, aprovechaban, yo no me voy a meter en eso, pero digamos, decían como que la película era pro-Trump. En realidad, en ningún momento hace una posición ideológica, digamos, ¿no? Política. La verdad que uno lo va a ver, ninguno de los que lo fuimos a ver estábamos pensando en algo así. Lo veía desde la venganza, digamos, de la posición de Rambo y con lo que había pasado. De hecho, vi 200 millones de películas en donde, sean mexicanos, sean de cualquier lado, digamos, y se lo ha puesto mil veces peores. Por ejemplo, se me ocurre ahora Man on Fire, eh, no sé, y hay otras películas, ¿sí? Pero bueno, dejando ese tema de lado, que dije no me iba a explayar mucho, era lo que les quería comentar. Honestamente les digo que no sentí algo que fuese para tanto, lo cual me cerró porque era algo que me venía imaginando que era algo típico de Estados Unidos, cuando pasan estas cosas como que no les gusta, les gusta limpiarse un poco su imagen, entonces como que no les gusta quedarse pegado, como que asocian todo, no sé, demasiado rebuscado para mi gusto. Después podemos nombrar algunos puntos que quizás se pueden decir que sean flojos, eh, como el personaje, digamos, de Paz Vega, la actriz fue bastante desaprovechada, como que no tiene mucho. Está bien, lo salva a él, digamos, lo rescata, pero como que no tiene mucho peso dentro de la película. Quizás se podría haber explotado un poquito más eso. Y bueno, después también, por ejemplo, cosas como Rambo recibe una golpiza increíble en una parte por todos los narcos, pero son, no sé cuántos son, eh, 100, no sé, y lo muelen a golpes, queda totalmente desfigurado y se recupera en tiempo récord de 4 días. Pero bueno, nada, detalles. Y una de las cosas que quizás pude haber extrañado un poco, que después se compensó al final, lo voy a aclarar, es extrañé sinceramente el famoso fanservice, ¿no? Con algunos flashbacks, aunque sea de Trauman, o algún guiño del mismo que lo vimos capaz que por eso lo vimos en los trailers, que hay como un flashback de él con escenas de películas anteriores. Pero bueno, la verdad que lo que logran al final es espectacular en los créditos. Es bastante emotivo, que te mueve un poco eh, el interior, ¿sí? Va pasando película por película con algunas escenas clave mientras pasan los créditos y ves cómo pasa el tiempo, digamos. Y la verdad que está muy bueno. Eh, Sinceramente, y como para empezar a dar un cierre a este podcast, eh, Stallone tiene un ángel especial, tiene un carisma especial que no lo compra, eso lo digo siempre. Que incluso los mejores actores que pueden ser espectaculares, eso una cosa no quita la otra. eh, pero Stallone evidentemente algo debe tener para que a los 73 años el tipo siga sacando películas y la gente siga o continúe, digamos, comprando, ¿no? Eh, tiene algo que los que nos gusta, él, eh, es difícil de explicar, por eso lo encierro todo en el carisma que tiene, ¿sí? Em, yo lo que entiendo es que seguramente él va a seguir actuando hasta que le dé eh, la vida o detrás de cámara como director. Eh, la verdad hay que decir una sola cosa, digamos, que es
larga vida al más grande dentro del cine de acción y gracias por tantos años de Rambo y bueno, y acá incluimos también a Rocky, ¿no? Creo que ha dado al cine por más que digamos, no lo hayan eh, puesto en el lugar que creo que se merecía o se merece, ya el tiempo lo va a acomodar, pero bueno, lamentablemente no. Un poquito, y acá me interrumpo a mí mismo, porque un poquito lo vimos en el Festival de Cannes, como fue recibido como lo que es, me parece, ¿no? Ahí recibió un poco el cariño que siempre se le debió, digamos, siempre el cine o la gente relacionada al cine le debió a Stallone, ¿sí? La verdad que recuerdo fue espectacular como lo recibieron de pie con aplausos y fue realmente llamativo, fue como que movió un poco los pisos de lo que es el estructurado Festival de Cannes, ¿no? Que es, si no es el festival más importante del mundo, pega en el palo. Y para cerrar les voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Qué sería del cine de acción si no hubiera existido Stallone? Yo creo que utilizando el título de una película de Schwarzenegger diría que sin dudas él es el último gran héroe. Em, bueno, espero que les haya gustado este podcast, un poco largo, pero bueno, que rememora un poco toda la saga de Rambo, incluyendo la última entrega. Em, Espero que nos sigan en Instagram, el que no lo hace por favor, agréguenos, se van a encontrar con este tipo de podcast, acceso a este tipo de podcast, como así también algunas reseñas que iremos subiendo a medida que vamos viendo alguna película, ¿sí? Así que nada, estaría bueno que nos sigan y bueno, los que nos siguen, muchas gracias por hacerlo. También recuerden que estamos en todas las plataformas digitales de podcast como Spotify, Google Cast, Pocket Cast, etcétera, etcétera. Así que les agradezco mucho, en nombre de Santi también, por seguirnos. Recuerden que la cuenta es @mirilla crítica. Bueno, esto fue el podcast de Rambo Last Blood, más, diría, las anteriores de Rambos, unas mini introducciones. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme y dejarme por más de 30 minutos en sus oídos. Y nos vemos en el próximo podcast de Mirilla Crítica. Hasta luego.